Ok, buenas tardes a todos, a los que van ingresando. Para la tarde de hoy, tenemos una masterclass que corresponde al ultrasonido cerebral que será impartida por el doctor Manuel Ceballos, médico radiólogo egresado de la Universidad Central de Venezuela, especialista en docencia médica superior y con estudios en ecointervencionismo y ecooftalmografía. Ecooftalmografía. Cuando desee, doctor, bueno, iniciamos esta masterclass sobre el ultrasonido cerebral y todas las patologías que pueden encontrarse en este estudio específico. Perfecto, Gabriel. Bueno, excelente esta iniciativa, ¿no? De ir creando un poquito de conocimiento en una rama que está un poco, no tanto olvidada, pero hay mucho desconocimiento, sobre todo cuando hablamos de ultrasonido cerebral. Incluso como especie introductoria, una oportunidad que un colega me dijo, ultrasonido cerebral, pero ¿cómo haces eso? O sea, ¿cómo llega el ultrasonido al encéfalo? ¿Cómo lo realizas? Entonces, claro, evidentemente hay un conocimiento claro de que el ultrasonido no atraviesa el hueso, ¿no? Eso es algo que siempre nos los enseña y de la cual está completamente en lo cierto. Pero la ventana, sobre todo en ultrasonido pediátrico, nos las brinda la fontanela anterior, ¿ok? También en poca amplitud la fontanela posterior, pero principalmente a través de esta vamos a abordar lo que es el sistema nervioso central de no solo el neonato, sino también las edades pediátricas posteriores. Entonces, es importante que tengamos en cuenta que es un valor diagnóstico que lo utilizamos muy frecuentemente y de la cual todos debemos tener un poquito de conocimiento. Aquí, bueno, hablándoles un poco acerca de lo que sería la anatomía macroscópica, porque antes de entrar en materia, como yo siempre acostumbro, un recordatorio anatómico para todos los colegas acá presentes, sobre todo posicionarnos un poco mejor en lo que será el tema y luego, bueno, abordar lo que sería el área ecográfica. Bueno, hay que tener en cuenta que esas estructuras, sobre todo de la fontanela anterior, nos los da varias uniones, vamos a decirlo así, uniones que se comprenden a través de estructuras denominadas suturas, esos espacios que están entre un hueso y otro que luego van a fusionarse, que luego van a permitir estrecharse y permitir el sellado que posteriormente va a formar los huesos propiamente que conocemos en el adulto. Estas suturas están correspondientes principalmente en la sagital, tal como su nombre lo indica, porque sigue una línea media en el eje largo craneal, la transversal o también denominada sutura coronal, y fíjate que entre la unión de una y otra se forma esta pequeña depresión, vamos a denominarlo así, denominada fontanela anterior. ¿Por qué esto es importante mencionarlo? Porque esto es importante observarlo en esta imagen, porque a través de la fontanela anterior es que nosotros vamos a realizar el ultrasonido. Por eso es que no siempre lo denomina cerebral, a veces lo pueden encontrar como ultrasonido transfontanela, porque utilizamos a la ventana de la fontanela anterior como medio importante de transmisión de los haces de ultrasonido. ¿Ok? Entonces, bueno, tenemos otras suturas que pueden estar acompañándolas, tales como la metópica, y ya cuando la metópica se unifica con lo que sería las estructuras de los huesos nasales, pues acá se formaría otra siguiente sutura denominada nasofrontal. ¿Ok? Entonces tenemos la nación y la bregma que también forman parte de estructuras esenciales dentro de lo que sería la formación. ¿Ok? ¿Podemos hablar de las fontanelas posterior? Sí, como ya yo les había dicho, la posterolateral forma también parte de una ventana. Sin embargo, la he utilizado muy poco, sobre todo en hallazgos muy específicos que luego vamos a ir viendo. Pero principalmente es la anterior. La anterior es la principal que yo siempre debo estudiar, ¿ok? Fontanela anterior, tal como acá lo mencionamos. Fíjense que ahora, hablando de un poquito sobre las fontanelas posteriores, la misma no solamente es netamente posterior, es denominada posterolateral, pero no solamente ese nombre lo vamos a conseguir, sino también como
fontanela mastoidea. Y tenemos una acá, poco más anterior, ¿ok? Fíjate que se unifica acá con la sutura temporoescamosa proveniente de la sutura coronal, y esta unión corresponde a la fontanela anterolateral. Como les digo, son ventanas muy poco usadas, son ventanas no habituales. Generalmente en la fontanela anterior tú deberías ver todo, o sea, no debería tener ningún tipo de inconveniente porque los cortes tanto coronales como sagitales me lo brindan muy bien este tipo de fontanela. Sin embargo, aquí, tal cual la fontanela posterior, tal como ya les había mencionado, forma parte también. Otros puntos anatómicos importantes como el terio, el asterion y el lambda, se los traigo solamente como especie de recordatorio, no tiene ninguna intención desde el punto de vista de análisis ecográfico, pero sí desde el punto de vista de posicionamiento anatómico. Ahora bien, muchos también me han preguntado, inclusive hubo una oportunidad que me llegó un ultrasonido transfontanelar, era un paciente que ya tenía, si mal no recuerdo, 2 años y medio, y la edad que el mismo tiene, o sea, el paciente, me puede limitar, evidentemente, los estudios de ultrasonido transfontanelar. ¿Y a qué se debe eso? Bueno, se debe a algo muy claro que acá les hago énfasis, que son nada más y nada menos que las edades en donde ocurren determinados cierres de dichas fontanelas. Eso es la razón por la cual que no a todo niño se le debe realizar un ultrasonido transfontanelar, evidentemente, porque si ya hay un cierre de la misma, un cierre fisiológico, pues evidentemente no va a haber una ventana de exploración. Entonces, tener en cuenta este cuadro me ayudó mucho a mí en el posgrado, entender algunas que otras características, y por eso se los traigo a ustedes para que lo chequeen. Una fontanela anterior, fíjense que cierra a los 15 meses, incluso ya a partir de los 9 meses, ya se ha demostrado ya cierres en esos niños, y que evidentemente no es nada patológico, sino que comienza a partir de esa edad esa fusión completa, ¿ok? Luego tenemos la fontanela posterolateral, ella suele tardar un poquito más, inclusive cierra a los 2 años. Ese niño que me llegó a los 2 años, ese lactante mayor, pues 2 años y medio lo consideré en alguna oportunidad, pero en vista de que considerando este autor con 2 años ya no debería observarse lo que consideramos la fontanela posterolateral. Entonces, si no se evidencia, no voy a poder ingresar. En la posterior puede cerrarse inclusive mucho más prematuramente a las otras fontanelas. Esta cierra a los 3 y 6 meses, y la anterolateral, fíjense que es la primera en la cual cierra por completo a lo que sería esta fontanela anterolateral de manera mucho más rápida. Entonces, tener en cuenta esto nos va a ayudar a precisar el tiempo en el cual yo debo realizar el ultrasonido cerebral y el otras fontanelas. Ok. Bueno, muchachos, ya entrando un poquito en materia, ya ubicándonos en lo que sería la definición de una ecografía cerebral, y no es más que un ultrasonido que te va a ayudar a valorar las estructuras intracraneales, o sea, el contenido intracraneal. Entonces, cuando hablo de ese contenido intracraneal, ¿qué me refiero realmente? Bueno, me refiero principalmente a los ventrículos, me refiero a estructuras encefálicas, me refiero a la matriz germinal, me refiero a los surcos, a las circunvoluciones, me refiero a los hemisferios cerebrales, me refiero a la cinsura, me refiero a los espacios aracnoideos, subaracnoideos principalmente, y todos estos espacios, todas estas estructuras se visualiza a través de la ecografía transfontanelar, ¿ok? Ok, bueno, lo primero a tener en cuenta que hay indicaciones, o sea, no a todo el mundo yo le voy a realizar una ecografía cerebral, no es algo, aunque algunos servicios lo utilicen como protocolos, ok, ya son protocolos, independientemente el niño haya nacido bien o haya nacido con algún cuadro séptico, etcétera, pero la sepsis neonatal es uno de los más importantes indicatorios, ¿no? De este ultrasonido, pero hay que tener en cuenta que ya lo deben, lo agendan o lo colocan ya como una indicación durante las primeras horas de vida, ¿ok? Entonces, el diagnóstico de hipertensión intracraneal
ya este vendría siendo un gol estándar el ultrasonido cerebral a esa edad, ¿ok? Entonces, lesiones isquémicas ante o intraparto, descartar malformaciones cerebrales suelen ser las dos indicaciones principales en las primeras horas de vida, ¿ok? Ahora, hay un agravamiento de ese paciente, hay una recaída en cuanto a su hematocrito, hay episodios de hipoxia, evidentemente hay que descartar hipóxico-isquémicos, ¿ok? Entonces este síndrome es muy amplio, por lo tanto, generalmente entre las indicaciones posteriores a las primeras horas de vida suele estar el ultrasonido cerebral. Diagnóstico igual de hipertensión intracraneal, grado de evolución, diagnóstico de lesiones isquémicas, y fíjense que también hay que tener en valoración otros tipos de, digamos, indicaciones que se pueden acontecer principalmente cuando nos referimos a las 40 semanas, ¿ok? Confirmar normalidad o demostrar lesiones compatibles con secuelas, es decir, ventriculomegalia, entre otras que nos pueden ayudar a nosotros a tener valoración y confirmar o descartar ciertas entidades. La leucomalacia periventricular, considero yo, pues, es la más fundamental en cuadros de 40 semanas postconcepcional, ¿ok? Esto solamente para que valoremos, solamente para que tengamos presente que no a todo el mundo se le realiza un ultrasonido cerebral, aunque haya guías que hay que realizar, porque puede estar algún cuadro asintomático teniendo algún tipo de malformación cerebral que luego, posteriormente, se vaya a llevar a cabo el diagnóstico. El ultrasonido cerebral puede ser óptimo en este tipo de entidades. Entonces, lo primero a tener en cuenta, estamos trabajando en este contexto con niños. En este caso, no podemos ser tan agresivos. Cuando me refiero a agresividad, me refiero a que no vamos a estar en un lugar de la emergencia, no vamos a tener un gel. El gel por lo general está frío. No podemos o deberíamos tratar de mediar lo mejor que podamos con respecto al gel. Incluso algunas literaturas dicen que lo ideal es que esté precalentado. Recordar que en niños, pues, la afección de colocar un gel, pues, muy frío, pues esa sensación va a generar una incomodidad bastante alta en el niño. Hay que tener en cuenta que hay lámparas productoras de calor sobre la camilla, eso casi siempre están presentes. La presencia del familiar es evidente, muchas veces bajan al pacientico solo, eso no es correcto, siempre debe estar el familiar al lado para que escuche, para que sepa, para que ayude en cualquier caso. Y debe ser rápido, no podemos estar, bueno, vamos a explorar esto, me gustó lo que se ve, vamos a usarlo como aprendizaje y me llevo 40 minutos, me llevo 50 minutos, me llevo una hora, el niño está llorando, está irritado, esto genera un gran malestar de estrés en el pacientico, entonces por lo general lo ideal es que eso sea lo más rápido posible. La fontanela permeable, ya todos sabemos que debemos tenerla en consideración, debemos palparla, no debe estar abombada, no debe tener ningún tipo de signo de fluorosis, que al momento de colocar el transductor, que en este caso es sectorial, hay que tener en cuenta eso, multifrecuencial, yo por lo general utilizo 5 MHz, ¿ok? Para aumentar lo que sería la profundidad y si quiero explorar lo que serían los espacios subaranoideos, me gusta utilizar el traductor lineal, porque el traductor lineal me brinda mucho más amplitud en esos campos de valoración y puedo medir de manera más adecuada a si lo hiciera en un sectorial. ¿Ok? El 7.5 más en prematuro y recién nacidos. Ok. Bueno, muchachos, estos son algunos de los cortes que nosotros debemos precisar. Esta imagen se las traigo porque hay muchos pediatras acá conectados, algunos muy familiarizados ya con las técnicas del ultrasonido, otros no. Pero más o menos para que tengan en cuenta, cuando yo abordo por la fontanela anterior, fíjense que al yo realizar este movimiento con la muñeca, con el transductor, yo voy a realizar diferentes tipos de proyecciones con respecto a esos haces ultrasónicos. Y fíjense que los mismos atraviesan muchísimas estructuras que yo debo estudiar. ¿Ok? Eso con respecto a cortes coronales. Es decir, que voy a tener el transductor transversalmente. Ahora bien, si yo coloco el transductor longitudinalmente con respecto a la fontanela anterior, yo voy a realizar exploraciones de esta manera y por lo tanto lo que voy a obtener son cortes sagitales. ¿Ok? Eso es importante que lo tengamos en valoración porque los dos cortes
son imprescindibles que yo los valore. Yo no puedo dejar de estudiar uno u otro. Los dos deben ser valorados de la misma forma. Ok, muchachos, entonces, ¿por qué les enseño esto? ¿Por qué les hablé de las horas de vida? ¿Por qué les hablé de las técnicas ecográficas? ¿Por qué les hablé de las indicaciones? Porque es necesario tener esa base, que es muy simple, que es muy básica, evidentemente para los pediatras que lo manejan en el día a día, los neonatólogos específicamente, pues mucho más sencillo poder luego manejar lo que sería la anatomía ecográfica. Entonces, aquí es donde nace, digamos, el grado de complejidad de la clase de hoy. Por lo tanto, es importante que estudiemos muy bien cada una de las estructuras que se presentan cuando yo estoy valorando este tipo de entidades, este tipo de ultrasonidos. Entonces, lo primero que tenemos que valorar es un signo, que es este signo que vemos acá. Este signo corresponde al de los cuernos del toro. ¿Por qué le dicen los cuernos del toro? Porque literalmente yo voy a observar tal cual. Me extraña que no se elimine la imagen, pero bueno, ya después les colocaré otras imágenes. Acá están los cortes respectivos y simula la imagen de un toro. Tal cual lo que indica es que los techos de cada órbita va a demostrar una morfología muy similar a esos cuernos y los mismos nos va a hacer pensar que estamos en el primer plano. Y lo importante aquí es reconocer que el primer plano es este que está acá. Fíjense que aquí vamos a colocar el traductor y miren acá cómo atraviesa el haz de ultrasonido. Entonces, tener en cuenta que más abajo está la órbita, tener en cuenta que desde acá hasta abajo vamos a tener a la cisura interhemisférica o la hoz, ¿ok? Cerebral. Tenemos la circunvolución frontal media que en algunos casos se puede presentar. Tenemos luego un siguiente signo y este corresponde al del antifaz. El antifaz tal cual se observa de manera muy similar a un antifaz, por eso es que nos recuerda a las mismas y aquí vamos a conseguir nuestro segundo corte o nuestro segundo plano. En las mismas podemos conseguir principalmente que la forma de esos ojos de ese antifaz corresponde nada más y nada menos que a las órbitas, ¿ok? Las órbitas a cada lado son bien identificables con el ultrasonido cerebral. En algunos casos podemos conseguir esta imagen hiperecogénica que vemos un poquito más acá abajo. Esta imagen hiperecogénica corresponde al hueso nasal, ¿ok? En algunos casos se puede observar la silla turca, en otros la clinoides anterior. No es algo tan común. Yo por lo general ver una silla turca puedo orientarme desde el punto de vista anatómico, pero no es que se va a observar bonita como lo vemos, por ejemplo, en una resonancia magnética. Lo que sí se ve mucho más son estas estructuras hipoecoicas en formas de oliva que no forman, que nada más y nada menos se corresponden a los centros semiovales. Tenemos otro campo de estudio que sería el tercer plano. Aquí en el tercer plano seguimos viendo la hoz. Fíjense que seguimos viendo lo que sería la fisura interhemisférica, pero comenzamos a ver una estructura aquí de gran importancia que no es más que el cuerpo y la rodilla de el cuerpo calloso, valga la redundancia. Entonces, es importante acá tenerlo en valoración. Acá arriba casualmente se aparece esta imagen hiperecogénica en forma de una estriación muy fina que corresponde al surco calloso. Tenemos también la cabeza del caudado, ¿ok? Ya en los núcleos lenticulares como tal, la cisura de Silvio, ¿ok? Esta la podemos observar a cada lado, incluso podemos utilizar como mnemotecnia la forma en Y muy clásica que se puede observar de la misma. Un poquito más hacia el aspecto medial de esa cisura de Silvio conseguiríamos la ínsula y los grandes lóbulos temporales a cada lado, ¿ok? Esto vendría siendo una de las estructuras más grandes a identificar en este tercer plano y de las cuales yo utilizo como referencia anatómica. Ahora bien, si yo consigo en esos mismos lóbulos temporales ya que adoptan una forma en C, ¿ok? Esa forma en C, claro, a nivel derecho invertida, ¿no? No son más que las cisternas perimesencefálicas.
¿Ok? Esto siempre lo valoro y siempre al yo ubicar esas imágenes en C invertida, casi siempre me ubico en el cuarto plano. ¿Ok? Aparte de la C invertida, tenemos otras estructuras como el tálamo, que ya se observa mucho mejor. Podemos visualizar, fíjense acá el corte, miren el transductor y miren la línea que genera el traductor en esta imagen inferior. Puedo ya empezar a observar los cuernos frontales de los ventrículos laterales. Entonces, esto es importante que lo tengamos en cuestión al momento de la valoración. Fíjense que aquí ya estamos haciendo un corte básicamente con una extensión importante hacia lo que sería el puente y el bulbo. Entonces, tener en valoración esto nos va a ayudar también muchísimo. Luego tenemos un quinto plano y en este quinto plano, cuando yo veo la vermis correspondiente a la cisterna magna va a ocasionar a nivel cerebral como una imagen hiperecogénica en forma triangular. La literatura lo describe como un árbol de Navidad, tal cual, porque se observa en forma triangular y la misma nos va a ubicar fácilmente en el quinto plano. ¿Ok? Tener en cuenta eso. Fíjense que aquí se ve igual las imágenes en Y, no sé si la recuerdan, cuando se las enseñé en el planos anteriores. Acá podemos observar esa imagen en Y que correspondería entonces a las cisuras de Silvio. En algunos casos podemos conseguir esta cisura que vemos acá. Aquí hay que tener un poco de imaginación. Yo sé que ver las imágenes por primera vez suele ser un poquito complejo, pero debemos ir adiestrando el ojo no solamente al área clínica, sino también al área imagenológica. Y acá es importante ir reconociendo que es verdad, todo es gris. Todas son escalas de grises, porque el ultrasonido se maneja así. Pero lo importante es que tengamos en cuenta que esa fina hiperecogenicidad que cuando hablo de hiperecogenicidad es porque se ve en ese tono grisáceo mucho más brillante que el resto de las estructuras. Y entonces esta imagen va a corresponder a la cisura coroidea. Tenemos un sexto plano. Este sexto plano nos recuerda a lo que serían los bastones navideños. Y el bastón navideño básicamente, claro, seguimos viendo lo mismo. O sea, si se ponen a visualizar con respecto a los cortes anteriores, a los planos anteriores, vamos a ver la hoz cerebral, vamos a ver circunvoluciones, en este caso de la región cortical, podemos ver igual la cisura de Silvio, pero empezamos a ver estas estructuras que van a ser anecoicas porque obviamente hay líquido cefalorraquídeo y corresponden nada más y nada menos que al trígono de los ventrículos laterales. Cada trígono del ventrículo lateral a su lado va a tener el plexo coroideo. Y el plexo coroideo hay que recordar pues que es una estructura bastante vascular que es necesario que nosotros siempre valoremos con efecto Doppler. Ya a este nivel, ya fíjense que los lóbulos temporales los dejamos un poquito hacia allá. Ahora acá podemos observar más lo que serían los lóbulos parietales y fíjense que es muy importante lo que sería la imagen del tentorio, lo que habíamos visto anteriormente en forma triangular. ¿Ok? Conjuntamente el tentorio con su vermis, ¿no? Hay que tener en cuenta también la vermis cerebelosa. Entonces, bueno, hay que tener en cuenta acá otras estructuras, tales como el surco cingulado. Esto, fíjense que aquí acabamos de dar un giro con el ultrasonido, colocándolo, en este caso, el transductor en un eje largo que nos va a permitir un estudio sagital. O sea, como si estuviéramos viendo al cerebro, cortando al cerebro por todo lo que sería la cisura interhemisférica, ¿ok? Pero se hayan ubicado un poco con respecto a los cortes. Entonces, ¿qué vamos a conseguir acá? Bueno, acá esta imagen es típica, clásica, para yo poder ver en toda su integridad a mi amigo, el más importante, el cuerpo calloso, porque la genesia del cuerpo calloso es muy común, sobre todo en este tipo de indicaciones, sobre todo en las áreas patológicas de estos pacientes. Entonces hay que tener en cuenta la valoración de la misma. Tenemos también el tálamo en mayor extensión, se puede observar, más estructuras hacia la parte más profunda, como la cisterna magna, mírenla acá, obviamente el puente, obviamente ya acá, aunque muy poco visualizado, el hemisferio cerebeloso, puede en algunos casos verse el cuarto ventrículo. Tenemos, si rotamos un poco más el transductor, esos haces de ultrasonido nos va a permitir esta siguiente valoración donde puedo ver mejor lo que sería el lóbulo occipital, donde puedo seguir viendo el cuerpo calloso, aunque mucho menos, pero sí el tálamo en gran observación, ¿ok?
Tenemos también en algunos casos la cisura de Silvio. Recuerda que es normal verla porque estamos en un corte sagital, pero no la vamos a ver en forma de Y como se los mostré, sino ya una forma un poco más difusa. Y la hendidura caudotalámica o surco caudotalámico. Ya después vamos a ir hablando un poquito acerca del mismo. Tenemos otro corte, casi de los últimos ya a explorar, donde se observaría el lóbulo temporal en toda su integridad. Recordar que es un corte sagital y podemos seguir viendo la cisura de Silvio, que aquí a este nivel, lo que nos permite una diferenciación entre los lóbulos temporal y parietal. La circunvolución corticales, los surcos como tal y el lóbulo occipital que también se puede apreciar. Ahora bien, lo que yo les había mencionado con respecto al traductor lineal hace obediencia a estos espacios. Estos espacios yo se los voy a ir pasando, ¿ok? En forma de casos clínicos por el grupo. Sin embargo, es importante que tengamos en cuenta algunos de los espacios parasagitales y esto es importante valorarlos porque muchas veces resulta que son ellos los que están alterados y el traductor sectorial no lo logró detectar. Entonces es importante tener en cuenta la anatomía, igual cuero cabelludo, aquí ya tendríamos la tabla diploica con su capa externa, con su capa interna, tenemos entre uno y otro lo que sería el periósteo que está más hacia la parte superficial, disculpen, y aquí estaría lo que más me interesa, que es el seno sagital superior. Muchas veces hay trombosis de ese seno, por lo tanto es importante evaluar. Hay que también estudiar los espacios subaranoideos, tales como el seno cortical, el córtico cortical y el interhemisférico. O sea, son espacios importantes de valoración y su engrosamiento o su disminución nos puede hacer suponer diferentes entidades que debemos siempre cuestionarnos y estar atentos. Como todo en radiodiagnóstico debe ser medido, todo debe ser fundamentado, todo debe ser objetivo. No es que al ojo pienso que es así. No, no es correcto y deja de ser una ciencia objetiva. Entonces, por lo tanto, es importante que todos tengamos en cuenta las mediciones que para algo existen, que para algo el ecógrafo nos los puede ofrecer para que no se nos pierda ningún tipo de información idónea. Entonces, uno de los principales es el índice de Evans. El índice de Evans se obtiene primero que nada obteniendo una distancia, ¿ok? Que va desde el extremo más externo de los ventrículos laterales hasta el otro extremo, ¿ok? Esto es una primera medida. Independientemente de la medida que me dé, es necesario irlas anotando, irlas precisando. Y otra que va desde el extremo, ya hablando del punto de vista del lóbulo temporal, bueno, o el extremo más externo de cada uno de esos hemisferios, vamos a verlo así, más macro, nos va a permitir la segunda medida. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a dividir la primera medida, lo primero que nos dio acá, entre la más alta. ¿Ok? Entonces, diámetro menor entre diámetro mayor. Interhemisférico, perdón, el ventricular entre el interhemisférico, o sea, entre hemisferio y otro. Entonces, ¿qué nos va a dar el resultado? Nos va a dar un índice. El índice no debería pasar de 0.30. Cuando pasa de 0.3099 o 0.31, ya estamos frente a un índice de Evans alterado. Importante en valoración de ventriculomegalia o lo mismo que sería la hidrocefalia. Ambas son importantes valorarlas con el índice de Evans. Entonces, tenemos otras tales como, esto se los traje en una tabla, porque las medidas es necesario que ustedes la valoren, no es dinámico, no es didáctico que yo acá dé todos los números al caletre, sino que ustedes se lleven una tabla donde en esa tabla puedan realizar los ultrasonidos y los puedan comparar. Inmediatamente la forma de aprendizaje de esas medidas van a ser conforme a la experiencia que ustedes vayan teniendo. Mientras más practiquen y más vean la medida, mientras más practiquen y vean la medida, van a obtener mejores resultados, ¿ok? En la fijación de dichas medidas. A veces de manera subconsciente, te lo aprendes. Entonces es importante tener en cuenta que las medidas son necesarias. Ya les voy a traer en una siguiente presentación lo que sería cada uno de los de dichas medidas. Tenemos también algunos interventriculares que, sin embargo, de la arteria cerebral anterior, que pueden también servir de ayuda. Sin embargo, no es tan cotidiano, vamos a decirlo así, visualizar. Hay diámetros también que nos pueden ayudar. Ya después vamos a ir precisando cada uno de ellos.
pero de momento lo que más me interesa es, bueno, obviamente la distancia talámico-occipital. Aquí se debe medir de esta manera. Esto es necesario que yo coloque esta imagen porque deben fijar la manera correcta de medir. El diámetro talámico occipital, si no se mide de esa manera, no está siendo medido de manera correcta. Entonces, a veces podemos cometer falsos positivos o falsos negativos solamente porque hicimos mala medida. Tenemos muy buenos conocimientos, tenemos muy buena técnica, pero si no medimos bien, no estamos haciendo nada. Es decir, todo lo aprendido queda completamente suprimido al ustedes medir algo mal. Por lo tanto, siempre deben conocer la forma correcta de medir uno con otro. Esta es la imagen que les estaba comentando, el cuadro. Esto no lo inventé yo, estos son parte de la bibliografía del Hofer, ¿ok? En principiantes del ultrasonido cerebral nos brinda este importante cuadro que nos habla de las medidas tanto en la extensión senocortical, en la extensión cráneo-cortical y la extensión interhemisférica. Estos son los que se exploran con el transductor lineal. Y fíjense que debe ser de 3, 4 y 6 milímetros respectivamente. Tengo que obedecer estos valores. No deben pasar del mismo. Si pasan del mismo, ya estaríamos frente a un incremento o una dilatación de dicho espacio. Tenemos también la prolongación anterior del ventrículo lateral. En algunos casos, pues es necesario medirlo. Yo lo utilizo a veces como una herramienta secundaria. La anchura del tercer ventrículo también es importante, menos de 10 milímetros. El índice de Evans no está expresado en milímetros, ojo con eso, se expresa en un índice porque forma parte de un cociente. Y finalmente la distancia talamo-occipital, menos de 2,4 milímetros. Ok, muchachos, hay que tener también ahora en cuenta, ok, algunas cositas necesarias a la hora de estudiar en el ultrasonido cerebral y son las variantes anatómicas. ¿Por qué les menciono las variantes anatómicas? Porque muchas veces pueden ser asientos de patologías en una persona que no está experimentado desde el punto de vista anatómico del ultrasonido cerebral. Entonces es importante que tengamos en valoración algunas de esas estructuras que pueden observarse, como la sulcación normal de las 24 a las 40 semanas, que ya lo vamos a ir viendo, pero me interesa más que este tipo de variantes anatómicas, precisarles, sobre todo, tener en consideración que son normales, o sea, no los reporten. Ejemplo, el pretérmino, puedo conseguir esta imagen un poco más anecoica, que está inclusive un poco por debajo del cuarto ventrículo, y esta imagen anecoica que vemos acá puede ser una sulcación. Esa sulcación la puedo conseguir de manera habitual, ¿ok? Sobre todo de las 24 a las 40 semanas. Hay que tener en consideración algunos de estos. Otro es, por ejemplo, el calcaravis. Esto es una protrusión paramedial. Si yo no considero esto como una protrusión que es anatómica, que es fisiológica, yo por lo general voy a reportar esto como un coágulo, por ejemplo, intraventricular, cosa que se parece muchísimo, pero no forma parte. Fíjate que se reduce la distancia tálamo-occipital y eso genera, esa compresión genera lo que ya hemos conocido en algunos textos como si fuese un coágulo. Por eso es importante que en esas imágenes tengamos en cuenta siempre que puede ser fisiológico. El apoyo de la clínica del paciente es fundamental acá. Tenemos entonces también otras estructuras, tales como lo que sería el cuerpo. Bueno, hay que tener en cuenta lo que vendría siendo algunas de las estructuras que de manera fisiológica podemos ver, tales como, bueno, aquí se me movió un poco, pero lo que les trato acá de mencionar es que hay líneas que simulan, tales como los famosos cabum. Estos cabum, pues hay muchas veces, tanto del cabum vergae, el cabum del velo interpuesto, el cabum del septum pelúcido, son los cabum que en algunas otras cosas se observan como unas imágenes anecoicas en la línea media. Entonces, dependiendo si ese cabum se extiende o no hacia lo que sería el cuerpo calloso, yo le voy a colocar el nombre. Cabum del septum vergae por lo general se limita, ¿ok? Siempre que esté ubicado en una sola posición. Pero hay veces que el mismo puede llegar inclusive al cuerpo calloso, extenderse y ahí le colocamos otros nombres. Entonces, tal cual observamos el primer espacio confluido, que es el cabum vergae, se sitúa posterior al cabum del septum pelúcido y miren que principalmente lo vamos a conseguir
en la línea media, ¿ok? Obviamente, lo que va a haber principalmente es que no se ha producido un cierre por completo de ese espacio confluido y se puede observar cómo esa imagen anecoica, ¿ok? Entonces, hay que tener en cuenta que se comunica con el del septum pelúcido, ¿ok? Entonces, hay que tener en cuenta muy bien estas estructuras para no confundir. El del velum interpuesto o velum interpositum lo podemos observar ya con una importante extensión hacia la coroides del tercer ventrículo y por debajo de las columnas del fornix. Si yo veo una imagen así, no es un quiste cerebral, forma parte de otra de las variantes anatómicas, tales como el cavum del velum interpuesto. Tenemos también otras de las variantes anatómicas. Bueno, va quedando un minuto, muchachos. Nos volvemos a conectar a este mismo enlace para seguir viendo el resto